Apaga todas las luces. Asegúrate de estar solo. Lo que voy a contarte esta noche no es una historia. Es un testimonio. Un registro de la única noche en la historia documentada donde lo imposible se volvió real, donde las pesadillas caminaron entre nosotros, y donde un pueblo entero experimentó un horror colectivo que desafía toda explicación lógica. Me conocen como el cronista de lo inexplicable, y en mis 40 años investigando fenómenos paranormales, jamás me topé con algo tan absolutamente aterrador como lo que sucedió en el pueblo de Valle Oscuro la noche del 31 de octubre de 1982. No fue Halloween. Fue algo mucho peor. Aquella noche, durante exactamente 7 horas, las leyes de la realidad se quebraron. Las cosas que solo existen en nuestros miedos más profundos se materializaron en las calles. 600 personas fueron testigos. 83 murieron. Y los sobrevivientes nunca volvieron a ser los mismos. El gobierno catalogó el incidente como histeria colectiva. La Iglesia lo llamó una manifestación demoníaca. Los científicos simplemente se rindieron intentando explicarlo. Pero yo estuve allí. Hablé con los supervivientes. Vi las fotografías que las autoridades intentaron destruir. Y esta noche, por primera vez en 4 décadas, voy a revelar la verdad completa sobre la noche de los horrores. Prepárate. Porque una vez que escuches esta historia, cada sombra en tu habitación, cada crujido en tu casa, cada momento de silencio absoluto en medio de la noche, nunca volverá a sentirse igual. El pueblo y la profecía. Valle Oscuro era un pueblo pequeño enclavado en las montañas, tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. 587 habitantes permanentes, una iglesia, una escuela, un par de tiendas y muchos bosques alrededor. Era el tipo de lugar donde todos conocen a todos, donde las puertas no tienen cerraduras y donde lo más emocionante del año era el Festival de Otoño. Pero Valle Oscuro tenía un secreto. Un secreto que solo los ancianos del pueblo conocían y del cual nunca hablaban con forasteros. 200 años antes, en 1782, el pueblo había sido fundado por colonos que huían de la Inquisición. Entre ellos había una mujer llamada Constanza Malverde, conocida como vidente y curandera. Antes de morir a los 96 años, Constanza dejó un manuscrito. Un libro que la familia Malverde guardó durante generaciones y que solo era leído por el patriarca de la familia. En ese manuscrito, Constanza había escrito profecías, predicciones sobre el futuro del pueblo. La mayoría eran banales, cosechas buenas, inviernos duros, ese tipo de cosas. Pero había una profecía en particular que ocupaba 10 páginas completas al final del libro. La profecía hablaba de la noche de los horrores. Decía que 200 años después de la fundación del pueblo, en la última noche de octubre, se abriría lo que ella llamaba el velo del miedo. Según sus palabras, cuando las campanas de la iglesia toquen a medianoche en el bicentenario, las fronteras entre el mundo de los vivos y el reino de las pesadillas se disolverán. Durante 7 horas, todo lo que el miedo humano ha creado en la oscuridad de las mentes atormentadas caminará libremente por las calles. Los terrores ancestrales, los monstruos olvidados, las sombras con dientes, todos vendrán. Y solo aquellos que puedan enfrentar sus miedos más profundos sin quebrarse sobrevivirán hasta el amanecer. Marcos Malverde, el último descendiente de Constanza, tenía 62 años en 1982. Había leído la profecía docenas de veces. Había intentado advertir a las autoridades del pueblo, al alcalde, al sacerdote. Todos pensaron que era un viejo loco obsesionado con leyendas familiares. Incluso su propia familia había dejado de tomarlo en serio. Pero Marcos sabía. Sentía en sus huesos que aquella noche sería diferente. Pasó los últimos meses antes del 31 de octubre preparándose. Reunió sal, agua bendita, hierro antiguo, todo lo que las tradiciones decían que protegía contra lo oscuro. Su esposa lo veía con lástima. Sus hijos le suplicaban que dejara de obsesionarse. Pero Marcos continuó. La tarde del 31 de octubre de 1982, Marcos Malverde se paró en la plaza del pueblo y gritó: «Esta noche va a pasar. Todos deben quedarse en sus casas. Cierren las puertas. No miren por las ventanas. No salgan sin importar lo que escuchen». La mayoría de la gente lo ignoró. Algunos se rieron. Los adolescentes planeaban una fiesta de Halloween en el bosque. Las familias preparaban cenas. Era solo otra noche de octubre.
O eso pensaban. 11:45 de la noche, los últimos minutos de normalidad. A las 11:45 de la noche, Valle Oscuro era un pueblo normal. Los niños habían terminado de pedir dulces y estaban en sus casas. Algunas familias veían televisión. Los adolescentes, unos 30 en total, estaban reunidos alrededor de una fogata en el claro del bosque, contando historias de miedo y bebiendo cerveza robada de las casas de sus padres. El viejo Marcos Malverde estaba en su sótano con su familia, que finalmente había accedido a complacerlo por si acaso. Y el padre Domingo rezaba en la iglesia, como hacía cada noche antes de dormir. Entonces, a las 11:55 de la noche, comenzó. Sutil al principio. El padre Domingo fue el primero en notarlo. La temperatura en la iglesia cayó dramáticamente. Su aliento se volvió visible. Las velas comenzaron a parpadear aunque no había viento. Y escuchó algo. Un susurro. No, muchos susurros. Como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo justo fuera del rango del oído humano. Se levantó, confundido, y caminó hacia la puerta de la iglesia. Afuera, el aire mismo parecía espeso, como si la realidad se hubiera vuelto viscosa. En el bosque, los adolescentes también lo sintieron. María Sánchez, una chica de 17 años, fue la que dijo: «Chicos, algo está mal. ¿No lo sienten? Es como si el bosque nos estuviera mirando». Sus amigos se rieron nerviosamente, pero ella tenía razón. Los sonidos del bosque habían cesado completamente. Ni insectos, ni viento, ni nada. Solo un silencio absoluto que era de alguna manera más ruidoso que cualquier sonido. Y entonces, en el pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Antes de continuar con lo que sucedió cuando esas campanas tocaron medianoche, necesito pedirte algo, hermano de la oscuridad. Si tu corazón ya está latiendo más rápido, si ese instinto primordial en tu cerebro te está diciendo que algo terrible está por venir, entonces demuestra que eres valiente. Suscríbete a este canal. Dale like a este video. Porque las verdades que estoy revelando no deben perderse en el olvido. Los sobrevivientes de aquella noche necesitan que su testimonio sea escuchado. Y tú necesitas saber que los horrores que voy a describir realmente sucedieron. Ahora, traga saliva, y continuemos. Cuando la última campanada de medianoche resonó, algo cambió fundamentalmente en Valle Oscuro. El padre Domingo, todavía de pie en la puerta de la iglesia, vio algo que haría que su fe fuera probada hasta el límite. La oscuridad entre los edificios comenzó a moverse. No sombras moviéndose porque algo las proyectaba. La oscuridad misma se estaba moviendo, reptando, fluyendo como un líquido viviente. Y de esa oscuridad comenzaron a emerger formas. La primera cosa que vio fue algo que su cerebro se negaba a procesar correctamente. Era vagamente humanoide, pero con proporciones completamente erróneas. Brazos demasiado largos que llegaban hasta el suelo. Una cabeza inclinada en un ángulo imposible. Y ojos. Docenas de ojos cubriendo lo que debería ser su rostro. Caminaba con movimientos espasmódicos, como un títere controlado por un titiritero borracho. El padre Domingo gritó y corrió de vuelta a la iglesia, cerrando la puerta con llave. En el bosque, los adolescentes escucharon el grito. No el grito del padre Domingo, sino algo más. Un aullido que venía de todas las direcciones al mismo tiempo. Un sonido que era mitad animal, mitad algo que nunca debió tener cuerdas vocales. «Corran», susurró María, y entonces lo vieron. Los árboles alrededor del claro se estaban moviendo. No mecidos por el viento. Caminando. Arrancando sus propias raíces del suelo y avanzando hacia el grupo con intención malévola. Roberto Campos, un chico de 16 años, fue el primero en correr. Sus amigos lo siguieron, abandonando la fogata, corriendo ciegamente hacia el pueblo. Pero el bosque no quería dejarlos ir. Las ramas se extendían como brazos, agarrando ropa, pelo, piel. Melissa Torres cayó cuando algo la agarró del tobillo. Cuando miró hacia abajo, vio que no era una raíz. Era una mano humana emergiendo del suelo. Una mano podrida, esquelética, que tiraba de ella hacia la tierra. Sus amigos la agarraron y tiraron. La mano no la soltaba. Entonces Roberto, en un acto de valentía desesperada, pateó la mano. Se quebró con un crujido húmedo y Melissa fue liberada. Corrieron. No todos lo lograron. Cuando finalmente llegaron al pueblo, eran 22.
Habían sido 30. 8 quedaron atrás en el bosque. Sus gritos resonaron durante horas. 12:30 de la noche, el pueblo se transforma. Para la media hora después de medianoche, cada persona en Valle Oscuro sabía que algo catastrófico estaba sucediendo. Los que estaban en sus casas habían cerrado puertas y ventanas, pero eso no los protegía de lo que podían oír. Los gritos, los aullidos, sonidos de algo arrastrándose por las calles. Y lo peor, las voces. Voces que llamaban a las personas por sus nombres. Voces que sonaban exactamente como sus seres queridos muertos. Carmen Vidal, encerrada en su casa con sus 2 hijos pequeños, escuchó la voz de su madre fallecida. Carmen, hija, déjame entrar. Hace tanto frío aquí afuera. Por favor, solo quiero ver a mis nietos una última vez. Carmen sabía que su madre había muerto 5 años antes. Pero la voz era perfecta. Cada inflexión, cada pausa, exactamente como ella hablaba. Sus hijos comenzaron a llorar, diciendo: es la abuela, mami, déjala entrar. Carmen se tapó los oídos y rezó. Entonces algo raspó la puerta. No un golpe. Un rasguño lento, deliberado. Como uñas largas deslizándose por la madera. Y la voz cambió. Se volvió más profunda, distorsionada. Sé que estás ahí, Carmen. Puedo oler tu miedo. Huele delicioso. Carmen arrastró a sus hijos al sótano y cerró la trampilla. En la calle principal, las farolas comenzaron a parpadear y apagarse una por una. En la oscuridad resultante, las cosas se movían. El doctor Hernández, que había cometido el error de mirar por su ventana, vio algo que lo haría entrar en shock catatónico. Una procesión de figuras caminaba por la calle. Pero no eran personas. Eran versiones retorcidas de personas. Como si alguien hubiera tomado seres humanos y los hubiera derretido como velas, dejando caricaturas grotescas. Caminaban en fila india, en perfecto silencio, hacia el centro del pueblo. Y detrás de ellas, arrastrándose en la oscuridad, había algo masivo. El doctor solo pudo ver partes, un tentáculo que parecía estar hecho de sombra solidificada, algo que podría ser un ojo del tamaño de una ventana, extremidades que se doblaban en demasiadas articulaciones. Era como si algo del tamaño de una casa estuviera moviéndose por las calles, pero solo podías ver fragmentos de él a la vez porque era demasiado grande, demasiado imposible para que el cerebro humano lo procesara completamente. 1:30 de la madrugada, los reflejos traicioneros. 1 hora y media dentro de la noche de los horrores, surgió un nuevo terror. Los espejos. Todas las superficies reflectantes del pueblo comenzaron a comportarse de manera imposible. Ana Ruiz estaba escondida en su baño cuando notó algo en el espejo. Su reflejo la estaba mirando. Debería estar mirando en la misma dirección que ella, por supuesto, pero no. Su reflejo estaba girado, mirándola directamente, y estaba sonriendo. Ana no estaba sonriendo. El reflejo habló. He estado atrapado aquí durante tanto tiempo, Ana. Atrapado mirándote vivir mi vida. Pero esta noche, esta hermosa noche, puedo salir. Las manos del reflejo se presionaron contra el interior del espejo como si fuera una membrana elástica. Ana gritó y huyó del baño, cerrando la puerta. Pero escuchó el sonido de cristal rompiéndose. Y pasos. Pasos que la seguían. En toda la ciudad, las personas que tenían espejos en sus casas experimentaban lo mismo. Sus reflejos se volvían independientes. Y todos estaban enojados. Resentidos. Querían la vida de sus originales. Algunas personas tuvieron la presencia de ánimo de cubrir o romper los espejos. Otras no fueron tan rápidas. Luis Méndez luchó literalmente con su propio reflejo en su sala de estar. Su esposa, presenciando la locura de verlo pelear contra una copia exacta de sí mismo que había salido del espejo del comedor, se desmayó del shock. El reflejo de Luis era más fuerte, más salvaje, sin las limitaciones morales del original. La pelea terminó con Luis en el suelo, su reflejo encima de él, intentando estrangularlo mientras susurraba: «Yo viviré tu vida mejor de lo que tú jamás podrías. Tu esposa ni siquiera notará la diferencia». Luis agarró un jarrón y golpeó al reflejo en la cabeza. La criatura gritó y se disolvió en una niebla oscura que fue succionada de vuelta hacia el espejo roto. 2:45 de la madrugada, la iglesia bajo asedio. Para las casi 3 de la madrugada, aproximadamente 200 personas habían logrado llegar a la iglesia. Era el único edificio con símbolos sagrados,
tierra bendita, y el padre Domingo que no dejaba de rezar en voz alta. Las cosas afuera querían entrar, pero parecían incapaces de cruzar el umbral. Por ahora, las criaturas rodeaban la iglesia. Toda variedad de horrores que la mente humana había imaginado a través de milenios de pesadillas. Había sombras que susurraban secretos que hacían sangrar los oídos. Había cosas con demasiadas bocas, todas hambrientas. Había figuras que parecían estar hechas de insectos que se movían en formación. Y estaba la niebla. Una niebla roja que se arrastraba por el suelo y de la cual emergían manos que agarraban cualquier cosa que tocaban. Marcos Malverde estaba en la iglesia con su familia y finalmente alguien lo escuchaba. La profecía decía que son 7 horas, explicó con voz temblorosa. Desde medianoche hasta las 7 de la mañana. Al amanecer, el velo se cerrará y todo volverá, a como debería ser. Solo tenemos que sobrevivir hasta entonces. Pero 4 horas más parecían una eternidad. Uno de los adolescentes del bosque, Tomás, había sido herido durante su escape. Tenía cortes profundos en sus brazos de donde las ramas lo habían agarrado. Y los cortes estaban, moviéndose. Como si algo estuviera creciendo bajo su piel. El doctor Hernández, que había superado su shock inicial, examinó las heridas y se puso pálido. Esto no es normal. Hay algo en la sangre. Algo que se está esparciendo. Tomás comenzó a gritar que podía sentir algo arrastrándose dentro de él. El padre Domingo tomó una decisión desesperada. Usando agua bendita y oraciones de exorcismo que no se habían usado en siglos, intentó purificar las heridas. Tomás gritó como si lo estuvieran quemando con hierro candente. Líneas negras aparecieron en su piel, extendiéndose desde las heridas como raíces venenosas. Y entonces, algo comenzó a salir. Pequeñas cosas, del tamaño de arañas pero con forma vagamente humanoide, emergieron de los cortes y cayeron al suelo, retorciéndose y chillando antes de disolverse en humo negro. 4 de la madrugada. El testimonio de los que miraron. A las 4 de la madrugada, algunos dentro de la iglesia cometieron el error de mirar por las ventanas. Querían saber qué estaba pasando allá afuera. Lo que vieron rompió algo fundamental en sus mentes. Jaime Cordero miró por una ventana del segundo piso y vio el pueblo completo transformado. Las calles no eran de asfalto. Eran de carne que palpitaba. Los edificios se habían torcido, sus ángulos ya no obedecían la geometría euclidiana. Y en la plaza central, había algo reuniéndose. Una congregación de horrores. Cientos de criaturas imposibles formando un círculo alrededor de algo en el centro. Algo tan grande, tan absolutamente alien a la realidad humana, que mirarlo directamente hacía que la sangre saliera de la nariz de Jaime y que sus ojos comenzaran a llorar sangre. Era como si un pedazo de otro universo, un universo donde las leyes naturales eran fundamentalmente diferentes y hostiles a la vida, hubiera sido forzado a existir en nuestro mundo. Jaime se derrumbó, balbuceando. No volvió a hablar coherentemente durante 3 años después de aquella noche. Simplemente dibujaba una y otra vez esa cosa en el centro de la plaza. Dibujos que hacían que las personas que los miraban se sintieran inmediatamente enfermas. El padre Domingo prohibió que alguien más mirara por las ventanas. Mantuvo a todos reunidos en el altar, rezando continuamente. Algunos rezaban a Dios. Otros a santos. Algunos, en su desesperación, rezaban a cualquier cosa que pudiera escucharlos y protegerlos. Y extrañamente, parecía estar funcionando. El perímetro de tierra bendita alrededor de la iglesia se mantenía. Las cosas afuera no podían cruzarlo. Pero las paredes comenzaban a temblar. Como si algo enorme estuviera presionándose contra la estructura del edificio, probando su resistencia. 5:30 de la madrugada, la oferta. Faltando solo 1 hora y media para el amanecer, algo cambió. Los ataques contra la iglesia cesaron. Las criaturas se retiraron. Un silencio antinatural cayó sobre Valle Oscuro. Y entonces, una voz habló. No desde afuera. Desde adentro de la cabeza de cada persona en la iglesia simultáneamente. La voz era múltiple. Como 1000 voces hablando en perfecta sincronía. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todas mezcladas. Hijos del miedo, decía la voz. Han resistido bien. Pero su refugio no durará. Podemos esperar. Podemos presionar. Esta iglesia caerá eventualmente. Pero somos generosos. Les ofrecemos un trato. 10 de ustedes. Dennos 10 de ustedes voluntariamente,
y permitiremos que el resto vea el amanecer sin ser molestados. 10 almas para salvar a casi 200. Un intercambio justo, ¿no lo creen? Tienen 5 minutos para decidir. El pánico explotó en la iglesia. Las personas gritaban. Algunos decían que debían aceptar la oferta. Otros decían que era una trampa. Las familias se aferraban entre sí. El padre Domingo intentaba mantener el orden, pero incluso él estaba temblando. Marcos Malverde se puso de pie. Es una prueba, dijo con voz firme. La profecía hablaba de esto. Dijo que solo aquellos que puedan enfrentar sus miedos sin quebrarse sobrevivirán. Si cedemos, si sacrificamos a 10 para salvar al resto, ya hemos perdido. Ya nos hemos quebrado. Pero había quienes no estaban de acuerdo. Ricardo Salazar, un hombre de negocios que siempre se había considerado pragmático, comenzó a argumentar. 10 por 200. Es matemática simple. Es la elección correcta. Yo me ofrezco como voluntario para ser uno de los que eligen quiénes van. Varios comenzaron a apoyarlo. La congregación se dividió. Estaban a punto de volverse unos contra otros cuando algo inesperado sucedió. Los niños comenzaron a cantar. No fue planeado. No fue organizado. Los 23 niños presentes simplemente comenzaron a cantar una canción de cuna tradicional del pueblo. Una canción sobre la luz que vence a la oscuridad. Sus voces, puras e inocentes, llenaron la iglesia. Y las paredes dejaron de temblar. Los 5 minutos pasaron. No se dio ningún sacrificio. Y afuera, escucharon algo que sonaba como un aullido de frustración que hacía eco desde 1000 gargantas.